Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Esta asignación de comentarios sorpresa a veces es difícil. Gracias a Dios que en los últimos días este país, esta sociedad ha dado. Fíjate que en los últimos comentarios he tratado de evitar el tema jurídico, porque si me paso el día entero en la oficina hablando de derecho y vengo aquí a lo mismo, temo volverme loco. Pero sí, para mi beneficio, voy a conectar con lo último que estaba diciendo José Luis, porque es un tema que a mí que en primer lugar me apasiona y en eso es algo que coincidimos. Y quiero agregar, antes de que Francis me llevara al colectivo anterior, es lo siguiente: la corrupción siempre va a existir. El problema del narcotráfico, el problema del lavado, el problema del soborno en las compras de votos, el problema de las licitaciones amañadas, eso siempre va a existir. Yo no digo que sean elementos inherentes a la condición humana, pero sí sé que una democracia, que la conformación de un Estado, que la propia política, son manifestaciones de la condición humana y por eso son imperfectas. Siempre habrán errores, siempre habrán incongruencias dentro de esos sistemas. El gran problema de nosotros como sociedad ha sido durante muchos años la ausencia de un régimen de consecuencias. No es que, por ejemplo, que en estos días se citó mucho, no es que en Alemania no haya corrupción. No es que en Suiza no haya corrupción, no es que en Suecia no haya corrupción, es que cuando la corrupción se manifiesta hay un régimen de consecuencias y ese régimen de consecuencias depende sobre todo de las instancias jurisdiccionales, de la independencia del Poder Judicial, de la independencia también de las instancias que escapan al Poder Judicial, como lo son también el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. A eso también hay que agregar lo siguiente, y es que uno de los grandes detalles que nosotros debemos de superar en algún momento es que nuestra democracia no puede depender tanto de la figura del presidente de la República. Cada día, o casi, nosotros queremos avanzar, uno de los grandes detalles es que el presidente no puede estar en todo. De hecho, nosotros como ciudadanos acudimos al presidente para que nos resuelva temas o para que nos resuelva problemas que no son de su competencia. Y ese es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos. Pero en lo que atañe precisamente a lo que estaba hablando José Luis más temprano, hay que entender algo. Una democracia no gira en torno a sus figuras, no gira en torno al partido que ocupa, al partido de turno que ocupa el Estado, que es el partido de gobierno. Tiene necesariamente que girar en torno a sus instituciones y a la fortaleza de esas instituciones. Lo que sucedió el domingo no es un problema partidario. Lo que sucedió el domingo es un problema institucional. Es que la democracia, la celebración de las elecciones no nos competen a todos. Ese error, si fue un error, ese fraude, si fue un fraude, ese lo que haya sido, no podía darse, no podía manifestarse, porque como decía en el día de ayer, muchos hemos hablado tal vez de forma precipitada, tal vez por la indignación, tal vez por la frustración, de una crisis democrática que la democracia ha sufrido, y eso es cierto. Pero tal vez el término de crisis democrática sea en estos momentos prematuros. Lo que tenemos hasta ahora es una crisis electoral y naturalmente lo electoral es elemento importante de la democracia. Pero lo que tenemos que cuidar es que esta crisis electoral se pueda solucionar y no se vuelva una crisis política. Porque una vez el problema alcanza las dimensiones de una crisis política, nos deja al borde del abismo o muy cerca de una crisis económica. Y cuando la crisis económica llega, no hay hacia atrás. Yo creo que un país puede resolver crisis sociales, crisis medioambientales, crisis políticas, crisis jurídicas, sin mayores problemas. Pero una vez la crisis llega al nivel económico, ya no hay vuelta atrás. Es decir, los periodos de recuperación son muy largos. Para que tengamos una idea de las cosas que tenemos que cuidar, porque lo decía ayer y lo digo hoy, cuando la crisis no sucede
de un día para otro. Son una serie de elementos, una serie de decisiones cuya conjugación, cuya acumulación desbordan en una crisis. Y mi mayor preocupación, no solamente como, no simplemente como dominicano, sino como individuo, es que este país, la estabilidad económica que ha tenido hasta ahora, en manos de quien sea que lo dirija, se mantenga. Y que una crisis electoral no llegue a afectar, como ya ha tenido cierta resonancia a nivel internacional, la economía dominicana. Por lo siguiente, y un ejemplo, ya que tanto se ha hablado de Alemania aquí en estos días por el tema de la sentencia que declaraba inconstitucional los sistemas electrónicos de votación. Y es lo siguiente, para finales de la década, para inicios de los años 40, todavía no existía el concepto de superpotencia, es decir, un país que fuera desarrollado en todos los sectores importantes de la economía y en todos los sectores que han aparecido posteriormente. Pero si había un país que era grande o un país que se podía considerar una potencia a nivel mundial, era Alemania. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, que naturalmente da una crisis social, que lleva una crisis política y que desemboca finalmente en una crisis económica, a Alemania le tomó casi 50 años volver a ser la primera potencia de Europa. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pongo el ejemplo de Venezuela, pongo también otro ejemplo con Venezuela, sobre todo por lo, no sé, por lo pintoresco de las declaraciones del señor Diosdado Cabello en el día de ayer, si mal no me equivoco. Y es lo siguiente, Venezuela también era una de las economías más prometedoras de América Latina, hasta que llegó el socialismo del siglo XXI, naturalmente, porque hay una reinvención cada vez que un nuevo gobierno de izquierda adquiere el poder, y el socialismo del siglo XXI, socialismo moderno, etcétera. Pero lo importante es que tengamos en cuenta el largo tiempo que toma la recuperación económica de un país. Y lo importante de esta situación que estamos viviendo en el día de hoy es encontrarle una solución, sea cual sea, y que esa solución se encuentre dentro del marco democrático que establece nuestra Constitución, que establece nuestras leyes, y que lo que sucedió el domingo simplemente pase a ser historia pasada. Y que no sigamos en el círculo vicioso de echarle la culpa a fulano, no echarle la culpa a fulano, decir que aquel se aprovechó, que aquel no se aprovechó, porque al final del día eso no ayuda a nada. Como decía ayer, a estas alturas a nadie le importa quién iba ganando. A estas alturas a nadie le importa quién predijo que esto podía pasar. En mi opinión, lo que realmente importa ahora es que miles de millones de pesos se perdieron y se gastaron, y los dominicanos, que al final son aquellas personas que pagan esos errores o ese fraude, lo que sea que haya sucedido, no pudieron votar. Luego, de quién va a ganar o quién predijo qué, eso se va a saber el 15 de marzo, Dios mediante.